Sí. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. ¿Está contento? Sí, a ver, voltea a ver el que tiene a un lado, a ver si está contento. Si está contento, dile, ahí viene la palabra para que te pongas más contento. No se vayan a enojar, ¿sale? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Hechos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 3. Hechos capítulo 5. Vamos a seguir con la serie Aprendiendo de los Hechos. El día de hoy vamos a ver un tema que le he puesto, amenazas internas. El día de hoy vamos a ver una, la próxima semana vamos a continuar con esto. Pero vamos a ver el tema de amenazas internas. Dice Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahorita vamos a leer el contexto. Pero bueno, una vez una persona dijo que cuando Dios está obrando con poder en un lugar o en una persona, Satanás está cerca. Cuando Dios está obrando con poder, Satanás está cerca para hacer falsificadores o falsificaciones, corromper y contender. Pero también dijo que donde hay un verdadero poder espiritual, entonces el engaño y la hipocresía quedarían rápidamente expuestos. Donde está obrando Dios con poder, mis hermanos, ahí está Satanás, queriendo torcer, distorsionar, corromper o contender. Pero si verdaderamente la presencia del Señor está ahí, entonces el engaño y la hipocresía quedan expuestos. Porque dice la Escritura que es necesario que la verdad siempre salga a la luz, la verdad prevalezca sobre todas las cosas. Bueno, la iglesia en este momento estaba en su mejor etapa, estaba en su mejor momento. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 37 del capítulo 4. Vamos a ver cómo era la condición de la iglesia en ese momento. Dice: y la multitud de los que habían creído, Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Subraye esa frase: eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuántos quieren esa abundante gracia? Bueno, vamos a ver cómo podemos tener esa abundante gracia. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuántos necesitados hay aquí? ¿O nos hace falta todavía esa abundante gracia? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia estaba en su mejor momento, hermanos. Estaba creciendo, se estaba desarrollando, y dice la Escritura que esta iglesia era de un corazón y un alma. Imagínense, era de un corazón y un alma. Es decir, era una iglesia que estaba madurando.
Estaba caminando hacia el propósito de Dios. Y es curioso porque ¿cómo podemos saber si una iglesia está madurando? Bueno, precisamente una iglesia o un corazón, una persona que está madurando, un cristiano que está caminando hacia la madurez, se manifiesta a través de la unidad que tiene con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que la madurez de una iglesia se refleja en la unidad de alma y de corazón entre sus miembros. Yo te pregunto, ¿tú estás unido en alma o en corazón y alma a tus hermanos? Voltea a verlos. ¿Estás unido en un mismo corazón o una misma alma a tus hermanos? Porque una iglesia madura, mis hermanos, no tiene nada que ver con el número de congregantes. Podemos pensar que una iglesia que tiene multitud de miembros es una iglesia madura, pero no tiene nada que ver con eso. Una iglesia madura tiene que ver con el crecimiento espiritual que cada uno de los miembros que componen esa iglesia tiene y que les permite estar perfectamente unidos con los demás en un corazón y un alma. Porque hay iglesias que son enormes. Ahí está la iglesia de los predicadores de la prosperidad. Son iglesias enormes, miles de miembros tienen. Pero ¿serán iglesias maduras? ¿Serán iglesias que caminan en una misma alma y un mismo corazón con Dios? Estas iglesias, yo les aseguro que no tienen nada que ver con la vida del Señor. Más que en cambio, por ejemplo, también tenemos el ejemplo de una iglesia en Corinto, los cuales evidenciaban claramente que era una iglesia inmadura. Y más allá de que eran unidos en un corazón o en un alma, en esa iglesia lo que prevalecía eran las divisiones. No había una unidad entre ellos. La iglesia de este tiempo estaba unida porque eran de un corazón y un alma. Y no solamente eso, dice la Escritura que en esta iglesia nadie decía hacer suyo nada de lo que poseía. Fíjense, tanta era la unidad de la iglesia y la sensibilidad a causa de la madurez que iban desarrollando. Había una sensibilidad como cuerpo que nadie decía tener suyo absolutamente nada. Esto significa que entre ellos, entre la iglesia o los miembros de la iglesia, había un entendimiento, repite conmigo, entendimiento de que solamente eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, que su ciudadanía no estaba en lo terrenal como para aferrarse a lo terrenal. Estaban prestos y dispuestos a entregar todo lo que tenían en beneficio de otro, al ver que había necesidades reales en medio de los hermanos. Eso era una iglesia madura, era una iglesia en crecimiento, en desarrollo espiritual. Mas sin en cambio muchos se aferran el día de hoy a lo terrenal. Y por aferrarse tanto a lo terrenal dejan de ser sensibles a las necesidades de la iglesia. ¿Tú sabías que entre los hermanos hay personas necesitadas? Pero a veces no somos sensibles a eso porque estamos tan aferrados a lo terrenal que no nos estamos dando cuenta que podemos ser de bendición para otros. Y a veces damos donde no teníamos que dar y donde teníamos que extender nuestra mano para ayudar, la cortamos porque nos basamos en lo que vemos y no en la dirección que Dios nos está marcando. Ellos estaban completamente despegados de lo que era terrenal y temporal. Muchos se aferran a eso natural, dejan de ser sensibles a las necesidades de la iglesia, lo cual les impide que haya un crecimiento espiritual en sus vidas, una madurez, y siempre se basan en lo que tienen. Son felices porque tienen. Si no tienen, dejan de ser felices. Piensan que solamente son bendición cuando tienen cuestiones económicas.
Y cuando no tienen dinero, sienten que no pueden bendecir a nadie. Porque están tan aferrados a lo natural, a lo terrenal, que su vida o el ser instrumento de Dios depende únicamente de lo que puedan dar y no de lo que ellos mismos son, del carácter de Cristo que se puede manifestar para bendición a otros. Esta iglesia, mis hermanos, estaba en su mejor momento. Tenían todas las cosas en común, dice la Escritura. Esto significa que tenían los mismos intereses prioritarios, los mismos fines, tenían la misma meta, el mismo deseo por Cristo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál debe de ser un interés prioritario en la vida de la iglesia o entre los miembros de la iglesia? Bueno, número 1, hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Bueno, entonces tú eres iglesia. Tú eres parte de la iglesia, porque la iglesia, como lo vimos la semana pasada, debe de ser obediente, ¿sí o no? Bueno, el tener en común todas las cosas como iglesia debe de prevalecer como prioridad el hacer la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa tenemos como interés prioritario como iglesia? Bueno, dar un buen testimonio de Cristo. ¿Cuántos quieren dar un buen testimonio? ¿O cuántos les gusta que los vean como cristianos, pero son peores que un ateo? ¿Cuántos se comportan así? Para el cristiano debe de ser importante el testimonio, ¿sí o no? Lo que los demás vean en mí, si ven a Cristo en mi vida, o si ven al Papa, o ven al carnicero, o ven a alguien que no conoce a Cristo quizá. La iglesia debe de unirse perfectamente y tener en común el deseo de dar un buen testimonio. A mí me interesa que ustedes den buen testimonio. Por eso tratamos de enseñarles siempre la palabra de Dios. ¿Qué más debe de ser un interés prioritario en la iglesia? Bueno, guardar el corazón de los hermanos. Voltea con tu hermano, con tu hermana. Tú debes de estar interesado y debe de ser prioridad en tu vida guardar el corazón de los demás. ¿Sí o no? Pero a veces es lo que menos nos preocupa. La iglesia tenían en común todas las cosas y entre esas cosas era guardar los corazones. Tenemos que guardar el corazón de los hermanos, mostrar el amor, la ayuda mutua. Son cosas en las que la iglesia debe de estar interesada, que el perdón prevalezca sobre todas las cosas. Dile al que tienes a un lado, te perdono, hermano. Si te pregunta por qué, por lo que me vas a hacer, dile, porque seguramente me vas a hacer algo. Pero yo te perdono porque también Cristo me perdonó a mí y también quiero que tú me perdones. ¿A cuántos les gusta que los perdonen? ¿Verdad? ¿Y les gusta perdonar? Bueno, debe de ser prioridad en la iglesia, es parte de tener en común todas las cosas y es algo necesario para que la iglesia crezca y se desarrolle de la forma en la que Dios quiere que la iglesia camine. Una forma en la que la iglesia estaba caminando en el primer siglo. El buscar el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. El desarrollo, estar interesado en que tu hermano crezca espiritualmente, que no se quede donde está. Dice la Escritura que si había algún necesitado en medio de la iglesia, su prioridad era ayudarlo. No lo dejaban como estaba, no le decían Dios te bendiga, caliéntate y sáciate, pero no te apoyo con lo que es necesario para el cuerpo. No, si había algún necesitado, su prioridad era ayudarlo como iglesia. Si había una ofensa, la prioridad era perdonar y arreglar el asunto para no romper con la unidad. Y a veces nosotros pensamos, pues si me crees y no me crees no es mi problema. O me la hace, me la paga. O marco mi línea. Lo perdono, pero ya no le hablo. Estas cosas no fortalecen la unidad de la iglesia y no contribuyen a que seamos una iglesia gobernada por el Espíritu de Dios. Si hay ofensas, ¿cuál debe de ser la prioridad en la iglesia? Arreglarlo, perdonar.
ser perdonado. No te quedes con los brazos cruzados. Si ofendiste, pide perdón. Si te ofendieron, arréglalos. No vengas a la iglesia a traer una ofrenda de alabanza si no has arreglado los problemas con tus hermanos. Así lo dice la Escritura. Si tú llegas a la iglesia y te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes de hacer? Pues deja ahí tu ofrenda, ve y arregla las cosas con tu hermano. ¿Sí o no? Eso es lo que hacía la iglesia. Por eso tenían todas las cosas en común. Todos tenían el mismo deseo de permanecer unidos e iban a hacer lo que fuera necesario a fin de evitar que esa unidad se rompiera en medio de la iglesia. Ahora, es algo que debemos de hacer tú y yo. Arreglar las cosas para mantener siempre la unidad. Voltea con el que tienes a un lado y dile: quiero arreglar las cosas. Quiero arreglar las cosas. Dile: ¿por qué? Porque es prioridad en la iglesia, mis hermanos. La prioridad no son tus sentimientos. Tus sentimientos te van a llevar a la división, a la contienda. La prioridad no son tus razonamientos. La prioridad no son tus intereses, son los intereses de Dios. Eso mantiene a la iglesia en una comunión en todas las cosas y en un mismo fin, un mismo propósito. Porque, mis hermanos, las divisiones matan la iglesia. ¿Cuántos quieren matar la iglesia? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué no arreglas las cosas? ¿Por qué no contribuyes a la edificación? ¿Por qué no buscas suplir necesidades? ¿Por qué no te interesas por tus hermanos? Más allá de cruzar los brazos es fácil. Pero no, no es lo que estamos llamados a hacer. Hay personas que dividen la iglesia por cualquier cosa. No les gustó cómo les sirvieron el agua y te divides. No te gustó que te dijeran que te sentaras en un lugar y ya no nos castigas faltando 4 domingos. Nos disciplinas. No, mi hermano, las divisiones matan la iglesia. No contribuyas a eso. Fíjense, tenemos el más grande ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba en perfecta comunión con el Padre. Lo sabemos, ¿verdad? Bueno, de modo que su prioridad al estar en perfecta comunión con el Padre era hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era esa voluntad? Entregar su vida por nosotros, para otorgarnos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Jesús no iba a permitir que nada ni nadie rompiera con la comunión que le iba a permitir llegar a lograr su objetivo. Nada ni nadie. Intentaron de todo con él, mis hermanos. Intentaron sobornarlo. En una ocasión lo quisieron hacer rey. No funcionó, lo intentaron quebrar. Se burlaban de él, lo acusaban falsamente. Pero él siempre mantuvo como prioridad vivir en un mismo sentir con el Padre. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo como iglesia. Si tenemos ese mismo sentir con Cristo, no debemos de permitir que nada ni nadie rompa o nos impida llegar a lograr el objetivo que Dios trazó para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese objetivo? Hacer la voluntad de Dios, contribuyendo a la mutua edificación, al crecimiento espiritual de los hermanos, caminando en una misma mente, un mismo corazón. Así era la condición de la iglesia en el primer siglo. Lo que más les importaba a la iglesia y que nos deben importar a ti y a mí es tener un mismo sentir, basado en la palabra de Dios, en la comunión con Cristo. Dile al que tienes a un lado: quiero tener un mismo sentir contigo y Cristo. Mis hermanos, la iglesia en su primer momento estaba creciendo, había crecido en número, pero no solamente en número, la iglesia estaba creciendo en carácter. Ahora, ¿es importante crecer en carácter? Claro. Si no hay carácter, no identificamos las amenazas, o si las identificamos, no podemos contrarrestarlas. La iglesia estaba creciendo en carácter y la unidad era algo que prevalecía en medio de la iglesia. Esta unidad, ese carácter, ese crecimiento espiritual que se estaba dando en medio de la iglesia provocaba que se manifestara el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios?
Bueno, ¿cómo se manifiesta? Con el crecimiento y desarrollo espiritual de la iglesia. Todo esto provocaba que el poder de Dios se manifestara, que la gracia de Dios se derramara abundantemente sobre ellos. Y dice que por mano de los apóstoles se hacían grandes señales y maravillas, cosas que confirmaban la presencia de Dios, respaldando lo que en ese momento estaba ocurriendo. Por mano de los apóstoles, quienes habían sido designados para dirigir la iglesia en sus inicios, en ese momento. Ahora, nos dice la Escritura que por medio de ese desarrollo espiritual, ese ambiente de unidad en donde prevalecía el deseo por hacer la voluntad de Dios, en ese momento se comenzaron a levantar personas que voluntariamente, repite voluntariamente ofrecieron sus bienes para el sustento de otros, a fin de que no hubiera ningún necesitado. Ellos vieron en algún momento como un peligro para la iglesia el que hubiera personas con necesidades económicas. ¿Y qué hicieron? A fin de evitar ese peligro, comenzaron a vender sus bienes de manera voluntaria. Ahora, escúchame bien, era un mover especial de Dios de acuerdo con el contexto y la situación de la época. No tiene nada que ver con nuestros días, pero sí nos enseña principios espirituales que como iglesia debemos seguir. En ese momento, ese era el mover de Dios. Comenzó esa llenura del Espíritu Santo, ese ambiente especial de unidad que prevalecía en medio de la iglesia, produjo en los corazones de los hermanos que tenían propiedades, venderlas, llevárselas a los apóstoles para que ellos las repartieran según la necesidad de cada uno. Hay muchos principios que podemos aprender de aquí. En primero, que nadie hacía las cosas según su razonamiento. Todos lo hacían en el perfecto orden que Dios había establecido. Es decir, se las llevaron a los apóstoles para que ellos las repartieran. Porque ellos eran los que a Dios había indicado que habían de dirigir la iglesia en ese momento. Era necesario que se hiciera de esa manera en aquel tiempo, pero lo más importante no era que vendían sus propiedades, ese era un medio para mantener cubiertas las necesidades. Lo más importante es que su corazón era especial para Dios. Ellos manifestaban un corazón especial para Dios, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Ahora, en este mover del Espíritu Santo, en donde, repito, voluntariamente nadie les obligaba a hacer nada, era Dios moviendo en los corazones. En ese mover no había dobles intenciones en lo que daban. No esperaban nada a cambio. Por eso se lo llevaban a los apóstoles para guardar su corazón. Porque hoy en día damos y esperamos algo a cambio, ¿verdad? Das algo y ¿qué esperas? Por lo menos una buena sonrisa todos los días de tu vida hasta que esa persona se muera. ¿Sí o no? Pase lo que pase. Pasan 10 años, no te sonríe y dices, y yo que todavía lo ayudé. Esperamos algo a cambio sí o sí. Allá no, mi hermano, no había doble intenciones. Era el Espíritu Santo el que estaba moviendo las cosas. Había necesidades, se estaban supliendo. No buscaban reconocimiento, no buscaban gratificación, ni siquiera una palmadita en el hombro. Ah, qué bueno que lo hiciste. No, eso no importaba. Lo que importaba era que el nombre de Cristo fuera reconocido, exaltado en medio de ellos. Una unidad que prevaleciera. Porque acuérdense que reconocían que nada les pertenecía. Si iban y vendían algo, ellos lo entendían como que era algo de Dios, no suyo. Y que simplemente Dios les había ordenado, vende lo que te di a guardar y dáselo a los apóstoles para que se lo den a los hermanos. ¿Pero a quién se lo van a dar? Dáselo a los apóstoles, ellos van a saber qué van a hacer con ello. ¿A quién se lo van a dar? Para ir a decir al hermano que yo fui el que doné. Ahora que estamos pidiendo las despensas en especie, andan preguntando que a quién le dimos el kilo de arroz. Oye, ¿quién se llevó mi kilito de arroz? Digo, no es cierto, nadie pregunta, ¿verdad? Pero pues no lo hagan, hermanos.
No, ¿qué te interesa a ti? Lo que te interesa es que las necesidades están siendo suplidas. Es lo que importa, ¿sí o no? Lo demás, hay un riesgo, hay una amenaza para que tu corazón se llene de soberbia, de altivez, de vanagloria e incluso de hipocresía. Tienes que tener cuidado con eso. Ellos no esperaban nada. Fíjense, entendían perfectamente lo que David entendió en su tiempo. Ahí en 1 de Crónicas 29:11, David dijo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Qué es de Dios? Todo. David lo había entendido. Y también lo entendieron los apóstoles. También lo entendieron los cristianos de la iglesia del primer siglo. Aquellos 5,000 varones que componían la iglesia y que se acababan de convertir, entendían que nada les pertenecía. Y pusieron lo que fuera necesario con un corazón delante de Dios especial para darle gloria. Dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién procede la riqueza y la gloria? De tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tus contactos. De Dios, mis hermanos. No hagas que el Señor te quite las piernas para que no puedas trabajar por jactarte de tu trabajo, hablando simbólicamente, no que te vaya a cortar las piernas, ¿verdad? De Dios proceden todas estas cosas. Y tú dominas sobre todo, dice, y en tu mano está la fuerza y el poder. Perdón, ¿quién te da la fuerza para trabajar? Dios. ¿Quién te da el vigor para levantarte cada mañana? Dios. Y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De quién viene la prosperidad? De Dios. Así lo entendía la iglesia, por eso estaban perfectamente unidos. Yo le di, yo vendí una casa y la di. Una casa. Sí, yo también vendí una casa, pero la tuya estaba chiquita, la mía estaba grande. La tuya estaba en Tonalá, la mía estaba en Zapopan. No, ¿qué importa de lo que sea, mi hermano? Todo es de Dios. Lo que importa es que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Porque dice, ahora pues, versículo 13, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y después en el versículo 14 dice algo maravilloso. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quiénes somos nosotros para que podamos darle algo a Dios, hermanos? Lo que sea, por más grande tu corazón, si le das un riñón a un hermano, ¿qué tiene? ¿Quién te puso los riñones? ¿Quién? Dios. Lo que sea que tengas en tu vida te lo dio Dios. Todo es de Él y al final todo termina a ser un instrumento para Él. Y si Él quiere tu riñón, ¿qué? Y lo estoy preparando porque por si necesito uno yo. Pero todo lo que tienes en tu vida, desde el último de tus cabellos hasta la más grande riqueza que puede tener el hombre, todo es un instrumento para Dios en medio de su iglesia. Todo lo que puedas imaginar en tu vida, porque todo es tuyo, termina, y de lo recibido de tu mano te damos. El tiempo, todo es de Dios. La iglesia así lo entendió, mi hermano. Todo esto propiciaba un ambiente de amor en la iglesia, en donde no solamente daban, sino que daban todo lo que fuera necesario conforme al mover de Dios. ¿Daban qué? Todo. Todo, mis hermanos. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Ahora, es de esperar que una iglesia así reciba bendición del Señor, ¿sí o no? Una iglesia que le entrega todo a Dios en espíritu, alma y cuerpo, es normal que el Señor la va a bendecir. Una persona que vive dependiendo de Dios en todas las cosas, entregándose por completo a Él, con toda su mente, corazón, alma y fuerzas, es natural que Dios lo vaya a bendecir, ¿sí o no? En todas las áreas de su vida, y no hablando económicamente. Puede ser una persona sin recursos económicos, pero puede ser la persona más bendecida de la iglesia.
a causa de su corazón dispuesto a Dios. Es normal que la iglesia del primer siglo estuviera siendo bendecida, que la presencia, el poder de Dios, la autoridad de Dios en medio de ellos se hiciera manifiesta, su gracia para enfrentar cualquier necesidad o dificultad. ¿Qué es lo que nos hace falta a veces? Gracia para enfrentar las adversidades, la cual no tenemos porque no caminamos de acuerdo a lo que Dios nos demanda en su palabra. Y no quieren dar ni siquiera un par de zapatos. Es que el hermano se le sale el dedo gordo, porque lo tiene más grande de lo normal. Y tú tienes 10 pares y te rehusas a dar uno. Cuando Dios está bendecido demasiado, es por poner un ejemplo simple. Ahora imagínate cuando el Señor te pida cosas más grandes. Cuando Dios te pida que pases por alto la ofensa. En medio de todo este ambiente tan hermoso que estaba viviendo la iglesia, en el primer siglo se levanta la primera amenaza interna. Una amenaza desde adentro de la iglesia. No eran las amenazas de los escribas y fariseos o los saduceos. No eran la persecución. No eran la burla de aquellos que decían que estaban borrachos cuando en realidad estaban llenos del Espíritu Santo. Desde adentro, mis hermanos de la iglesia, se levanta una amenaza. Ellos tenían que estar preparados. La palabra amenaza es aquel peligro inminente que surge de un hecho o un acontecimiento que aún no ha sucedido, pero que de concretarse, aquello que se dijo que iba a ocurrir, aquel hecho o aquella circunstancia perjudicaría a una o a varias personas en particular. Eso es una amenaza. Es como si dijeran, van a aventar una bomba aquí a la iglesia. ¿Es una amenaza o no? Todavía no ocurre, pero de ocurrir, pues nos vamos con el Señor todos. Eso es una amenaza, algo que es un peligro y que amenaza con perjudicar la vida de una o varias personas. Y esto era lo que se estaba levantando en la iglesia, un peligro que era capaz de perjudicar a toda la iglesia. Ahora, es curioso que las amenazas más destructivas siempre suelen venir de adentro, ¿sí o no? Las enfermedades más destructivas, por ejemplo, son en donde nuestro propio sistema inmunológico nos ataca. Cuando tu sistema inmunológico comienza a atacarte a ti mismo, es peligroso, ¿sí o no? Imagínate que tengas un enemigo dentro de ti, que te identifique a ti mismo como su enemigo. ¿Sería peligroso? Por supuesto. Si viene alguien de afuera aquí a querernos matar, le cerramos la puerta rápido. Pero si se levanta alguien de aquí, imagínense que se levante alguien con una AK-47 a quererle disparar a todos. Imperios mundiales han sido derrotados a causa de traiciones de personas cercanas a ellos. Es decir, los más grandes imperios han sido derrocados por amenazas internas, en donde personas cercanas llenan su corazón de avaricia por el poder o simplemente de resentimiento, de codicia, o algunos simplemente con el afán de encajar en algún cierto grupo y cometen cosas que terminan por destruir a todos aquellos que tienen alrededor. Y eso es en todos los niveles del hombre, desde el hogar. Hay veces que el peor enemigo lo tienes en casa. Y eso es peligroso. Las amenazas más destructivas suelen venir de adentro. Aquellos peligros que están puestos para perjudicar a uno o a muchos. En medio de este mover de Dios tan extraordinario en medio de esa iglesia, les repito, se levanta la primera amenaza interna en la iglesia. Dice la Escritura en Hechos 5:1 que un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, este hecho aparentemente pues es inofensivo, pero la Escritura nos dice que estos hombres o esta pareja hizo algo digno de muerte delante de Dios. Y era algo tan peligroso
que Dios no esperó ni siquiera una reprensión o una exhortación al arrepentimiento. Los fulminó de una manera inmediata. ¿Cuál fue el pecado que cometieron estas dos personas que amenazaba a la iglesia y que merecía, según Dios, la muerte inmediata? Bueno, este matrimonio de mutuo acuerdo pretendieron introducir a la iglesia el engaño y la hipocresía, cosa que atentaba contra la unidad que en ese momento el Señor había producido. Engaño e hipocresía, ese fue su pecado en contra de Dios. Fue un atentado directo contra la presencia de Dios en medio de su iglesia y un menosprecio hacia el gobierno del Espíritu Santo, algo motivado por la codicia y por la hipocresía. Y se estaba levantando desde adentro de la iglesia. Miren, yo les aseguro, hermanos, que si todos llegaran temprano, aquel que llega tarde comienza a llegar temprano. Pero como uno llega tarde y se encuentran allá en la entrada, va llegando así y llegan cotorreando como si fuera temprano. Son las 11:10 y todavía se quedan allá platicando. Pero como el otro llega tarde, tú no te sientes tan mal por llegar tarde y sigues haciendo lo mismo. Es una reacción en cadena. O métanse al área de cuneros. Un niño llora y todos lloran. A las maestras ya les vamos a poner su batita del Seguro Social y su gorrito, porque así parece el área de cuneros. Todos llorando porque es una reacción en cadena. Es lo que podía producir Ananías y Zafira en ese momento en la iglesia, a causa de su hipocresía y de su codicia. Pretendían engañar al Espíritu de Dios, a la iglesia misma. Y si uno engaña, el otro engaña, ¿verdad que sí? Si uno miente, el otro miente. Eso es lo que sucede. Fue un atentado directo contra Dios. Era una amenaza en contra del mover de Dios y en contra del cuidado de Dios para sus hijos. La iglesia estaba madurando. Dios no iba a permitir que esto sucediera en la iglesia en ese momento. Anteriormente leímos que la Escritura dice que se reunían como iglesia, compartían el pan, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, pero hasta ese momento la iglesia todavía no era de un corazón y una alma. Estaban creciendo, se estaban desarrollando. Se acababan de añadir a la iglesia 3,000. Estaban aprendiendo lo que era la unidad. En este momento la iglesia ya estaba fuerte, ya estaba creciente, ya eran de un corazón y un alma, una unidad perfecta. Había empatía, había interés genuino, profundo de los unos para con los otros. El engaño y la hipocresía de ese matrimonio amenazaba la solidez de la iglesia. Ananías y Zafira, mis hermanos, fueron movidos a dar, pero su motivación a dar era una motivación carnal, debido a que solamente querían el reconocimiento. No era un mover a causa de la gratitud a Dios. No habían entendido lo que leímos acerca de David, de que todas las cosas eran de Él, de Dios, y que Él daba y que de lo recibido de su mano se damos. No. Ellos quisieron dar, pero con la motivación incorrecta. No estaban obedeciendo a Dios. Estaban satisfaciendo su carne. Ahora, pretender darlo todo, escúchame bien, con motivos egoístas y vanagloriosos, es algo que Dios aborrece. Si tú vas a dar con un motivo incorrecto, mejor no des, hermano. Te va a perjudicar. No des. Si tú vas a dar diezmo, vas a dar ofrenda, vas a darle algo a algún hermano, o lo traes a nosotros para que nosotros lo demos, pero tu corazón es incorrecto. En tu corazón hay egoísmo, hay vanagloria. Mi hermano, no lo des. Mejor vete a tu habitación y ora, porque Dios aborrece eso. La iglesia no debe de actuar así. Las intenciones de nuestro corazón delante de Dios y de los demás deben de ser puras. Cuando tú das algo a alguien, debe de ser con pureza de corazón.
no esperando recibir nada de nadie, porque si lo recibiste fue para que lo dieras, y lo recibiste primero de la mano de Dios. El pecado de ellos, mis hermanos, consistió en que profesaron darlo todo cuando simplemente dieron algo. Es como el pueblo de Israel cuando llegaba delante de Dios y les ofrecían sacrificios a Dios, pero le ofrecían lo cojo, lo ciego, lo manchado, cuando Dios les había dicho que de lo mejor de sus corderos tenían que ofrecer ofrenda. Y el Señor les reclama y les dice que si no se arrepienten, los iba a maldecir. ¿Por qué? Porque a Dios no podemos llegarle con un corazón impuro. Por eso el Señor le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No puedes llegar con tu carnalidad y querer ofrecerme sacrificios o estar en mi presencia. Era algo muy delicado lo que estaban haciendo Ananías y Zafira, y era de mutuo acuerdo. Pretendieron darlo todo cuando simplemente dieron algo, lo que les sobraba o lo que querían, o lo que ellos creían que era suficiente para la iglesia o para Dios. Pero con una careta de yo me entrego por completo. Eso lo aborrece el Señor, mis hermanos. Era hipocresía, codicia y vanagloria las que había en el corazón de Ananías y Zafira. Cosas que contaminan a los demás y destruyen las relaciones. Dios no iba a permitir eso. Este hecho se juzgó con tanta dureza porque la deshonestidad y la codicia, mis hermanos, destruyen la iglesia. Repito, la deshonestidad y la codicia destruyen la iglesia. Si tú lees el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta que no hay ningún capítulo, ningún versículo tan duro como este, en donde dos personas cayeran fulminadas directamente por la mano de Dios, sin posibilidad de arrepentimiento, sin posibilidad de ser exhortados o ser consolados o ser reconvenidos en su pensamiento. No, fue directo. Nada más se les dijo el motivo por el cual iban a morir y murieron. ¿Cuánto les gustaría morir así? Que llegara alguien y te dijera: porque hiciste esto, bye bye. Y ¡pam! Sáquenlo, hermanos. Así habían muerto Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque eran deshonestos y codiciosos, hermanos, y eso iba a destruir la iglesia. Impide que el Espíritu Santo obre con eficacia en medio de su pueblo. Toda mentira es mala, mis hermanos, pero cuando mentimos tratando de engañar a Dios y tratando de engañar al pueblo de Dios en cuanto a nuestra relación con Él, entonces destruimos el testimonio de Cristo. Y eso el Señor lo aborrece. Lo que estaba sucediendo en ese momento era algo especial, que estaba siendo movido por la pureza de la presencia de Dios. Y ellos querían manchar y contaminar eso con su codicia y su hipocresía. Es como si tú quieres dar algo con pureza y llega otro y te empieza a meter cosas a la cabeza. No, pero ¿por qué vas a dar? Mejor no lo des todo. Pero es que el Señor ya lo había puesto en mi corazón. Sí, pero mira, y te empieza a decir: tú lo puedes invertir y después puedes dar más, y después, aparte, todos no dan. ¿Qué estás haciendo? Estás manchando lo que Dios produjo en el corazón de un hermano con pureza, hermano. Estás metiendo codicia, hipocresía al corazón, y eso Dios lo abomina. Estás destruyendo la obra del Señor y la iglesia. Eso es peligroso. Es lo mismo que hacen aquellos predicadores que utilizan el nombre del Señor y manchan los corazones puros. Aquellos que de verdad, dice la Escritura, se habían dispuesto a buscar al Señor, a apartarse de la contaminación del mundo, pero llegan los falsos y los comienzan a manchar. Aquellos que piden dinero y propiedades para ver si tu corazón es recto, pero su intención no es buena. No tiene que ver con necesidades, sino con ambición del corazón. El mover de la iglesia era por una acción voluntaria y pura. Pura totalmente. Nadie estaba haciendo nada
de manera obligada. Todos estaban actuando con tanta pureza, mis hermanos, con tanto amor, ni dobleces, ni dobles intenciones, solamente la pureza de la presencia del Señor en medio de ellos. Un crecimiento espiritual que los llevaba a entender las necesidades de otros y actuar en consecuencia, a darse por completo. Y esta pareja pretendía mancillar la obra de Dios. Es algo que Dios aborrece por completo. Hay un principio que podemos aprender aquí también. ¿Quieres saber si tú o una persona ha crecido o se está desarrollando espiritualmente? Ve qué tanto está dispuesto a dar de manera voluntaria. Repito, no solamente cuestiones económicas, a darse a sí mismo, a dar su tiempo, a dar su esfuerzo, su ayuda de manera voluntaria y pura. Y vas a ver qué tanto ha crecido espiritualmente. Si tú observas, o nosotros como pastores observamos a aquellos que se dan con pureza de corazón y vemos un crecimiento espiritual impresionante. Desgraciadamente hay muchos que comienzan a darse por completo a la obra, a los hermanos, y en el camino su corazón es manchado por el comentario de uno, o como pasó con Ananías y Zafira, por el mismo Satanás. Se permite que su corazón, aquellas motivaciones puras que estaban surgiendo en el corazón, motivadas por el Espíritu Santo y que eran en beneficio de los demás, se ha manchado y comienza su decaimiento espiritual. Y nos lamentamos porque decimos, aquel hermano, aquella hermana iba muy bien. ¿Qué le pasó? Comenzó a pensar que estaban abusando de él o de ella. Comenzó a pensar que estábamos pidiendo algo a cambio y no se estaba dando cuenta que estaba creciendo espiritualmente. Si alguien está dispuesto a dar de manera voluntaria, mis hermanos, el dar de manera voluntaria es un rasgo tan hermoso de Cristo Jesús. No caminaba al Señor cientos de kilómetros simplemente para ir a predicar el evangelio a una persona. El Señor daba todo de Él y es un rasgo hermoso, que es agradable, es de olor grato delante de Dios. Cualquiera que quiera mancillar ese rasgo de carácter puro y santo en una persona, mis hermanos, Dios va a tratar con él. La motivación de Ananías y Zafira era carnal. Estaba haciendo las cosas con una motivación incorrecta. Y no solamente incorrecta, peligrosa. ¿Cuántos saben que el egoísmo es peligroso? Que la hipocresía es peligrosa, la codicia. Todas estas cosas son peligrosas para la iglesia, para tu vida y para la iglesia. Quizá Ananías y Zafira simplemente querían ganarse el favor de los demás. Doy algo para que me vean que doy y me pongan en los primeros lugares. Doy para que me inviten a todos lados. Doy para que me saluden bien. Doy para aparentar que soy un buen cristiano, para compensar aquellas malas obras de desobediencia que hago fuera de la iglesia. O doy incluso algunos hasta para ganar un puesto ministerial, como si fuera una plaza del gobierno. No, esos corazones no tienen que estar en la iglesia. ¿Ustedes sabían que así comenzó la decadencia de la iglesia después del siglo III? Así comenzó, con personas que buscaban intereses personales más que la voluntad de Dios. Hombres corruptos que comenzaron a tener puestos ministeriales por lo que daban, por lo que podían ofrecer, por las amistades. Era la cizaña que se había sembrado. Personas que fingían tener un llamado de parte de Dios, dones del Espíritu, pero fueron aceptados por la iglesia y entonces vino el decaimiento de la iglesia. Así surgió la iglesia católico romana. De una u otra manera, mis hermanos, Dios va a tratar con este tipo de personas.
Siempre. Dios expuso el pecado de Ananías y Zafira y juzgó el corazón de ellos. Y lo va a hacer hasta el día de hoy. El contexto es diferente. Quizá no caigamos fulminados porque el contexto de ese momento era especial. El propósito de Dios en ese momento era especial. La iglesia estaba agarrando fuerza, cimentación. Pero tarde o temprano el Señor va a exponer nuestro corazón y va a juzgar nuestras intenciones. Si estamos haciendo las cosas con pureza de corazón o somos de aquellos que estamos manchando la obra que Dios está produciendo. Porque déjame darte una noticia, mi hermano. El Señor cuida de su iglesia. ¿Cuántos saben que el Señor cuida de su iglesia? El Señor cuida de su iglesia. Aunque parezca que no está ocurriendo nada, si alguien quiere manchar la iglesia, el Señor lo va a tratar. Así ha pasado y siempre va a pasar. Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que habla, ¿verdad que sí? Es un Dios que habla, un Dios que dirige, es un Dios que enseña, es un Dios que disciplina, es un Dios que castiga también. Es un Dios que actúa severamente cuando tiene que hacerlo. Sí, es cierto, es muy misericordioso y compasivo, pero no pasa por inocente al que es culpable. El Señor da dones por medio de los cuales se conocen también las intenciones del corazón. ¿Ustedes saben que Dios habla y nos dice cuando alguien está mintiendo? A veces que yo hablo con personas y algo están ocultando y el Señor habla y están ocultando algo. Hay más, escárbale más. Y yo comienzo a hacerles muchas preguntas. Y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas hasta que saco lo que traen dentro. Porque el Señor está dirigiendo y está hablando. Está preparado, no está preparado, está mintiendo, anda así, anda allá. Obviamente el Señor no nos revela su vida para que no digan, ay. Pero el Señor habla porque cuida de su iglesia, hermanos. Cuando hay un peligro, el Señor nos advierte. Por eso estamos atentos. Dice la Escritura que cuando ellos hicieron eso, Pedro se acercó y le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y tú trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. No has mentido a los hombres sino a Dios. Pregunta: ¿quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo? Pues Dios. Dios les dijo. Y no solamente eso, Pedro sabía que el Señor les iba a quitar la vida. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Aquí sale a la escena el adversario de Dios, mis hermanos, alguien que ignoramos completamente y vivimos en un mundo de fantasía como si Satanás no estuviera actuando. Imagínense, hermanos, Satanás actuando en medio de un momento tan hermoso para la iglesia y nomás viendo en quién nacía ese corazón codicioso, vanaglorioso, para usarlo y pretender poner tropiezo a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Sí lo sabían? Bueno, si no lo sabías, ya lo sabes. En medio de ese ambiente tan perfecto, Satanás se involucra para crear amenazas dentro de la iglesia y utiliza para ello una pareja. Una pareja. Los dos estaban de acuerdo para hacer lo malo. Ahora, ojo, Satanás usa tus propios deseos o nuestros propios deseos para tentarnos y usarnos en contra de otros. Alguien que le batalla con la codicia, Satanás va a llegar, te va a usar por medio de la codicia para que contamines a otros y les metas la misma codicia que tú tienes en tu corazón. Así actúa Satanás. El corazón de esta pareja estaba siendo influenciado por Satanás porque eran una pareja con codicia en el corazón. La versión lenguaje sencillo, Hechos 5:3, lo menciona de la siguiente manera: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo?
No, muchos se confían e ignoran lo que Pedro nos advirtió hace casi 2000 años. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios y velen. Muchos son ebrios y no velan. Y Satanás nomás está viendo qué se produce en el corazón. Ojo, Satanás no puede escudriñar tu corazón, pero sí puede leer tus reacciones. Él sabe cuando volteaste a ver a una mujer con codicia. Él lo sabe, porque vio tu mirada hacia dónde se dirigió. Él sabe cuando sentiste envidia, cuando viste al hermano llegar con carro nuevo. Él sabe, Él ve, y Él va a utilizar todo eso y va a influenciar tu corazón y vas a ser una amenaza dentro de la iglesia. Y los que no se cuiden, los inconstantes, los que vienen a la iglesia a veces no, los que oran a veces no, los que leen la Biblia a veces no, son los que van a ser arrastrados y van a comenzar a llenar su corazón de la misma amenaza. Satanás está actuando y a veces pareciera que no ocurre nada. Miren, yo doy gracias a Dios que no hemos tenido problemas tan difíciles que me quiten el sueño aquí en esta iglesia, pero no por eso ignoro que van a ocurrir. Tengo detrás de mí un puño de testigos, pastores de 40 años, advirtiéndonos día y noche: prepárense, estén atentos, cuiden su comunión, cuiden a la iglesia, se van a levantar de entre ustedes. La misma escritura nos advierte. Yo doy gracias a Dios por eso, pero mis hermanos, estamos esperando. Porque Satanás aprovecha la quietud para sembrar la cizaña. ¿Sí sabías? En la parábola del trigo y la cizaña dice que esperó a que se durmieran. Y cuando se fueron a descansar, dice que fue y sembró la cizaña en medio del trigo. Satanás aprovecha cada oportunidad para sembrar lo malo. En esta primera amenaza de la iglesia, el engaño y la hipocresía, Dios interviene de manera directa y personal y produce la muerte de estas dos personas que atentaban contra la unidad de la iglesia, aquella que estaba experimentando en ese momento. Este pecado atentaba o amenazaba la obediencia verdadera y genuina de la iglesia. La iglesia, como dijimos, que tiene que ser obediente. La hipocresía y el engaño amenazan la verdadera obediencia. Te hace pensar que estás obedeciendo cuando no es así. Te hace pensar que todo está bien, que tienes una buena vida espiritual, que estás perfectamente unido a tu hermano cuando no es así. La obediencia verdadera, mis hermanos, va a depender de la correcta motivación de nuestro corazón. Y si no hay una motivación correcta en tu corazón, si en tu corazón prevalecen más lo carnal, tú vas a dar pie a Satanás y va a llenar tu corazón para que trates de engañar, para que trates de mentir. El engaño y la hipocresía es algo que Dios aborrece, mis hermanos. Dice Salmo 5:6 que Dios va a destruir a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador dice que el Señor lo abomina. Mas aún así, en ocasiones no tenemos temor de Dios y actuamos con injusticia y engaño. En nuestro contexto, Dios nos perdona y nos da muchas oportunidades. ¿Cuántos alguna vez han engañado? No os hagáis, no me engañen. Todos hemos mentido, hermanos. Ahora, ¿caemos fulminados? No. El Señor dándonos oportunidades. Pero la realidad es que el Señor cuida de su iglesia. Y el Señor no va a permitir que corazones incorrectos, corazones corruptos, traten de dañar o destruir su templo. Dice 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son templos que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El versículo 17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Ten cuidado, mi hermano, en guardar tu corazón.
Ten cuidado en contribuir, en mancillar el corazón de nuestros hermanos. En tu vida la prioridad número 1 debe de ser cuidar de la iglesia, haciendo la voluntad de Dios. Esta era la primera amenaza que se enfrentaban los apóstoles de manera interna. Y era algo peligroso para la vida de la iglesia. El Señor actuó y los apóstoles aprendieron a cuidar de aquellos que Dios había puesto bajo su cuidado. Ahora, la iglesia, mis hermanos, siempre va a enfrentar amenazas. Tú siempre vas a estar expuestos a personas que no tienen temor de Dios. Tú tienes que aprender a guardar tu corazón, a ponerte la armadura para soportar el día malo. Ahora, no dejes que Satanás te use como un instrumento para mancillar la obra. Guarda tus deseos, llévaselos al Señor. No seas inconstante, porque amenazas siempre va a haber y tenemos que estar atentos para enfrentarlas. ¿Y cómo nos preparamos? Buscando de la palabra, llenándonos de su presencia, conociendo más a Dios, teniendo temor de Él. Dios siempre cuida de su iglesia y ante todo engaño y ante toda falsedad, mis hermanos, la verdad siempre va a prevalecer. Mira, la verdad siempre sale a la luz. Siempre, por más que lo ocultemos, la verdad siempre sale a la luz. Un corazón engañoso siempre sale a la luz. ¿Sí o no? Tengamos temor de Dios. Tengamos temor de Dios porque la verdad va a prevalecer sobre todas las cosas. No permitamos ser tentados por Satanás, de modo que terminemos siendo sus instrumentos para poner tropiezo a otro, porque dice la Escritura que cualquiera que haga tropezar tan solo un pequeñito, mejor átese una piedra de molino al cuello y aviéntese al mar. Mejor llenémonos de la palabra del Señor a fin de que podamos resistir y contribuir a esa unidad que Dios quiere ver. Son los inicios de la iglesia, mis hermanos, pero podemos aprender de los hechos, ¿sí o no? ¿Para qué? Para buscar mantener la misma unidad y comunión y estar atentos a los mismos peligros que enfrentaron ellos, los cuales se siguen repitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Y sigue usando Satanás las mismas artimañas y las usará hasta el día en el que el Señor venga. Pero somos la iglesia de Cristo, mis hermanos. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Busquemos sobre todas las cosas el modelo de iglesia que Dios quiere ver en nosotros. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. No seamos una iglesia confiada, hermanos. Hay peligros, hay amenazas. El Señor dijo que de entre la misma iglesia se levantarían falsos apóstoles, falsos maestros, falsas personas que tratarían de engañar a otros. Prepara tu corazón. No te dejes engañar. Sé constante en la búsqueda de la palabra, en la comunión. Si verdaderamente tú anhelas crecer en tu relación con Dios, si verdaderamente anhelas un crecimiento espiritual, busca la palabra, vive la palabra, contribuye con la iglesia, únete a los hermanos, porque la iglesia unida es una iglesia fuerte. Los corazones codiciosos, engañosos y soberbios terminan por ser instrumento de Satanás. ¿Cuántos quieren ser instrumento de Satanás? Limpia tu corazón con la palabra, limpia tus pensamientos, lava tus pecados invocando su nombre y vela y ora, porque Satanás anda observándote y va a aprovechar cualquier oportunidad que le demos para llenar nuestro corazón, para tratar de engañar a Dios, siendo tropiezo a la iglesia. Cierra tus ojos, mi hermano y mi hermana. Examina tu vida y tu corazón. No importa cuántos años
hayan transcurrido de conocimiento, de vida. No. Estamos ahora, aquí en este momento. ¿Cuántas veces tú has sido tropiezo para otros? ¿Cuántas veces has aceptado el comentario, el consejo de otro que ha manchado tus buenas y puras intenciones delante del Señor? Que te ha impedido actuar en la voluntad de Dios, que es pura. Quizá en nuestros tiempos no sea como en el tiempo de la primera iglesia, en donde el castigo sea severo y fulminante. Pero eso no significa que el Señor no vaya a actuar. Es paciente para con todos, esperando que procedamos al arrepentimiento. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido, amado Dios, que guardes a tu iglesia en este lugar. No nos permitas ser ese instrumento de tropiezo a lo que tú estás produciendo en esta iglesia. Porque yo sé, Señor, que tú tienes un propósito y una obra en cada uno de mis hermanos que están aquí. En mi vida, en la vida de cada servidor. No queremos ser tropiezos, Señor, perdónanos. Si lo hemos hecho, tú conoces también que quizá nos ha faltado diligencia, sinceridad, pero Señor, queremos crecer y queremos ser ese instrumento útil en tus manos, ese vaso de honra. Ayúdanos, Señor, a discernir. Danos ese don de discernimiento. Derrama sobre mis hermanos dones que contribuyan a la mutua edificación, al crecimiento espiritual. Pon en nosotros un corazón genuino para con nuestros hermanos. Y haznos una iglesia de un mismo corazón, una misma alma. Haznos una iglesia apartada de lo terrenal, de lo temporal, de lo carnal. Haznos una iglesia que entendamos que somos extranjeros y peregrinos, que nada de lo que tenemos es nuestro. Una iglesia que tenga en común todas las cosas, comenzando por ese deseo profundo y genuino por hacer tu voluntad, por dar buen testimonio. Una iglesia que anhele guardar el corazón de nuestros hermanos, aún sobre nuestros propios intereses. Que más allá de reclamar la verdad de nuestras vidas, guardemos y aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. A mostrar el amor, la ayuda mutua, a que el perdón prevalezca sobre todas las cosas, ese interés genuino por un crecimiento espiritual en la vida de nuestros hermanos. A quitar la división de nuestro corazón, cosas que matan la iglesia, la hipocresía quizá, la codicia, el engaño. Queremos aprender de ti, amado Jesús, e imitar tus pisadas, sin importar lo que esté sucediendo. Queremos hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por advertirnos. Gracias por prepararnos y por llevarnos a examinar nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Guárdalo, Señor, guarda su mente, su corazón. Guarda sus pasos y pon en cada uno de ellos un hambre mayor por tu palabra, una sed mayor de ti. Muchas gracias, mi Dios, por ser tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.
Mis hermanos, en ocasiones la palabra puede ser fuerte, pero es buena. Somos una iglesia creciente, somos una iglesia pequeña, con pocos años, creciente. Y es cuando estamos a tiempo para aprender todas estas cosas. Amén. Para que con el pasar de los años podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Sale? Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde en este día, que pasen una bonita tarde y sobre todas las cosas, que el Señor esté siempre hablando a sus vidas, a sus corazones y puedan experimentar esa gracia que les ayuda a enfrentar cualquier cosa. Amén. Despídanse unos a otros, bendíganse unos a otros, oren unos por otros y estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima reunión.